Vale, pues nada, empezamos, ¿eh? Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí presentes, por acompañarnos, en la cual básicamente vamos a hacerla con algunos de los autores de este tres conceptos para disolver las medidas en la pandemia y de los autores vamos también a explicar un poco, digamos, el proceso en el cual hemos llegado, no solamente a la publicación del libro, sino también a constituir esta red, digamos, incipiente, desarrollando hasta el momento en el cual nos encontramos, en la que, digamos, el hecho más relevante es que disponemos ya de una web donde todas y todos pues, podrán colgar sus actividades, sus publicaciones, y será un instrumento, digamos, de divulgación y de conocimiento para todos y para ir ensanchando esta red, ¿no? Entonces, digamos que lo que vamos a hacer es dar la palabra a tres de los integrantes de esta red para que nos cuenten un poco el primer proceso, ¿no? de constitución de la web. Yo tenía aquí apuntado a César, no sé si está No, César, no, que es sería el primero. Francisco, ¿No está? Francisco Boca. Vale, lo va a hacer Francisco, de acuerdo. Pues empezamos con Francisco, después Sebastián para la parte esta, digamos, primero del evento, y después ya daremos la presentación del libro. Adelante, te escuchamos. Eu gostaria de lembrar duas coisas sobre nossa rede. Do ponto de vista pessoal, assim, uma perspectiva da história dos outros, que começou quando, para mim, para César, para os brasileiros, quando o Ricardo teve em Curitiba, num congresso em 2005, Sí, sí, sí. de um grupo latino-americano, estava da maneira possível à época. E se eu me lembro, era um congresso, 7º Congresso Sul-Americano de Filosofia, e já reunia de toda a América do Sul, e tratava-se de um congresso itinerante, que aconteceu, depois ele se extinguiu, acredito, mas aconteceu em vários países e várias capitais, e desse ano ocorreu aqui em Curitiba, nós acolhemos na Universidade Católica, e as celebridades presentes onde a gente se conheceu rapidamente, o contato. Depois nos reencontramos entre 15 e 16, né? E conversamos novamente, e logo em seguida volta a Curitiba, acho que ainda em 16, no segundo semestre, já dessa vez um pouco mais envolvido com os colegas aqui, eu creio que a convite do Eládio, e aqui estreitamos os laços, unidades teóricas, tal, e eu estava ocorrendo naquele momento o Patrício na França estava partindo à la retraite, né? Como nós dizemos aqui, estava se aposentando, não sei se em espanhol corresponde. E sim, de fazer uma coisa que homenageasse
Patrício, de alguma forma, prestigiasse Está essa hablando de relação. Patrício, por si acaso. Francisco está hablando de Patrício Permeré. Sim. E que, de certa forma, todos tínhamos algum contato com ele, mas não ainda dessa forma ao mesmo tempo. E aí, esse congresso que fizemos depois em Paris, já com o nome de... já quase com a rede constituída, foi o que, de certa forma, o contato, o conhecimento, foi onde eu conheci Jordi também, e assim se instituiu, vamos dizer, moralmente, pelo menos, a rede. Tem um dado paralelo a isso, que quando o Lola sai daqui volta para casa, ele cria um WhatsApp, uma rede de nós que se chamava Revolution. E nós imediatamente adotamos. Obviamente. Revolution. O Revolution, né? E nós imediatamente adotamos isso, inclusive botamos nossos relatórios, né? Estamos participando de uma rede que se chama Revolução e tal. E depois, na medida que ela se consolidou, eu acho que nós outros é mais afetivo. Quer dizer, a revolução é o que a gente vai fazer, que está fazendo, mas a revolução é feita por nós outros. Né? Então, eu acho que... Sim, sim. Então, eu acho que aí esse nome deu um peso, assim, né? Mas instituiu. E daí para frente a coisa só avançou. Fizemos os dois gigantescos lá em Santiago, desculpa, em Valparaíso, né? 2 eventos muito bacanas, e cada vez com... Depois tivemos uma tentativa fracassada aqui no Brasil, já em plena pandemia. Antes disso, quer dizer, que acabamos fazendo um encontro online, ainda com pouca experiência, a Pamela participou e tal, mas antes disso tivemos o evento de São Sebastião, que foi assim um primor de organização e um encontro muito produtivo. E agora, então, assim, a coisa está caminhando para um destino muito promissor em termos de eventos, né? O próximo, de novo, na Espanha, em Barcelona, né? Depois Itália, e espero que a gente consiga entrar na agenda, que o Brasil passe a ser visitado presencialmente, né? Então essa é uma visão assim, né, unilateral, assim. Eu acho que cada um, acho que é legal contar a história do nosso todos como um vai contando da maneira como entrou, como conheceu e como participou, né? A ideia que eu acho que ela precipita, assim, como da gente ter uma página, né, vamos dizer, um lugar de encontro nas redes sociais, que a página que está sendo inaugurada hoje, é fundamental no sentido de ser o lugar onde a gente se encontra, é como se fosse um barzinho, né? Como a gente chama aqui, um boteco, quando você vai com os amigos ali, você pode ir com 2, 3, ele fica um espaço livre para todos. E estava muito bem desenhada, ficou muito bonita. E aí, conversando também com o Ricardo e com outros, eu pensei, a experiência editorial, há muitos anos sou editor de revistas acadêmicas, eu pensei que a gente também tinha que ter um veículo semelhante, né, com uma revista. Mas aí eu pensei, bom, nós outros não pode ter uma revista acadêmica, ou não precisa ter uma revista acadêmica, porque a expectativa, estamos chamando de revolução, objeto apenas da academia, e não é objeto apenas da filosofia. Eu acho que a gente tem que ser e as coisas. Então, de criar uma revista que fosse um espaço literário também. Aí as ideias não pararam, né? Aí o Ricardo já mandou uma novela para a gente publicar.
já solicitado aqui pequenos vídeos. Aí Vinícius, que é um colega que trabalha na PUC agora também, foi meu aluno e tem muita habilidade com internet e tal. E aí a gente pensou também que ela poderia ser um estudo de artes gráficas, de poesia, de literatura, contos, ensaios e também de textos filosóficos. Então, ele está preparando, o Vinícius está montando um esboço assim, né, de uma página linkada, né, à página do Nós Outros, que vai se chamar Revista Nós Outros, e ele está preparando todos esses itens, concessões, né, que podem incluir. O Jordi já me mandou várias sugestões, gostaria de outras tantas, inclusive para as sessões. Né? Pensamos em bande dessinée, por exemplo, né? Como dizem os franceses, história em HQs, cômicas. Quer dizer, todo gênero de expressão política, a gente deve... Então, não seria uma revista que faria avanço para excluir materiais de bolsonaristas e companhias latino-americanas, né? Mas todas as expressões seriam muito bem-vindas e nós criamos, então, as sessões para cada uma delas, né? Eu creio que dentro de uma semana ou 10 dias o Vinícius já vai estar com essa página, pelo menos da primeira versão, e já tem na página, na nossa página, o link para a revista. Então, é assim, a princípio, quem vai cuidar é o Sebastião, Camila e o próprio Vinícius. Então, eu creio que ela deve preservar o espírito coletivo, a partidária, né, que ninguém seja que enrijeça ali. Então, estamos no aguardo de contribuição, especialmente contribuição de materiais, né? Divulgação, quer dizer, tudo aquilo que queiramos publicar na lista. Esse modelo do livro, de conceitos, coisas desse tipo também. Poderíamos criar uma seção, que eu já conheci isso aqui no Brasil, uma seção que se chama Primeira Versão. Quer dizer, se você faz um texto de algum gênero que está ainda em progress, é como teste, né? Como e receber críticas. Enfim, estamos pensando, e com quem a gente já conversou, tudo em que seja uma revista diferente, seja muito bonita, que tenha diversas expressões e que, com isso, a gente possa atingir. Né? A gente já recebeu poetas, escritores, pessoas precisam ser representadas para escrever no nosso site, aí, na nossa revista. Então, estou feliz que foi acolhida e que está sendo, né, desenvolvida, y vamos luego ter ese instrumento. Muy bien, Francisco, gracias. Sebastián, tú has participado, me parece, en la creación, ¿no?, de la web, y estaría muy bien que nos hablaras un poco ampliaras un poco la manera de que podemos todos acceder y entrar todo en la web. Y gracias, Sebastián, por todo. Gracias, gracias. Y Camila, ustedes han sido geniales. Sí, bueno, saludo a todos. Primero agradecer a Ricardo por haberme invitado a hacer Red Nosotros. Yo me siento privilegiado ante todas las personas que están acá, las personas que son parte de nosotros. Y bueno, primero agradecer también a Camila, que es la creadora, en verdad, del logo y de todo el diseño ilustrativo. Está detrás de todo, siempre, absolutamente. Yo no hice mucho, y Nicolás también, la persona que es quien creó la página de internet. Yo me he sentido más ajeno, más apoyando, digamos, intelectualmente, más que de forma práctica. Yo más que nada, más que presentar, digamos,
cómo acceder a internet. Yo creo que ahí le podríamos preguntar a Nicolás más que nada. Yo vi un pequeño como, no sé si quizás no tiene nada que ver, pero pequeño como Sí, es discurso, bonito. Vamos, digamos, unas Sebastián. palabras, Sí, sí, tú más eres el que... joven. Ok. Nosotros somos unos viejos, tú eres el joven. Bueno, aquí hice unas palabritas. Entonces, unas palabras, ¿no es cierto?, más que agradecimiento, y más cómo concibo yo esta red de nosotros, en tanto la experiencia que yo he tenido también como estudiante, como doctorante aquí en París. Entonces voy a leerle cortito. Dice, hace un par de meses atrás, mi antiguo asesor de tesis, el profesor Bruno Cani, me dijo las siguientes palabras: no sirves para la FIA, debes retirarte de la escuela doctoral, en algún liceo, pero olvida la academia. Escucha, Catherine, lo Luego, que le dijo Bruno a Sebastián, lo que le dijo para suicidarse. Lo bueno que Sebastián es nichiano. bueno, lo mejor, mi supuesta incapacidad. El profesor en cuestión profirió: lo que tratas de hacer es como trans siendo un nadador. Debo confesar que en aquel momento todo se vino abajo, de mí mismo, de lo que estaba haciendo, y sentí mucha tristeza ver pasar en mi memoria las imágenes de todas las como testimonio de un vano esfuerzo. Un juicio como el descalificador que desconoce el trabajo y el esfuerzo del otro, que anula toda posibilidad de cambio, es un ejemplo, creo yo, de las dinámicas jerárquicas y verticalizadas que funcionan como valores y poderes entre las universidades del mundo entero. Hay una dinámica humana y profesionales presentes en la academia que presentan el lado más salvaje del capitalismo actual. No solo en la competencia a muerte entre los alumnos, circula en las universidades el fantasma del despotismo, del clasismo, de la discriminación, establece como una frontera de hierro que separa académicos de estudiantes, el conocimiento de la ignorancia, el espíritu del cuerpo. El 12 de noviembre del 2019, Anas K., estudiante francés de 22 años, se quema a sí mismo y resulta con un 90% de su cuerpo. Anas, desesperado y angustiado, buscó expresar en las llamas y el suicidio la situación de precariedad, inigualdad y soledad en la que se ven enfrentados investigadores del mundo entero. Ante esta situación, la cual deja en la absoluta impunidad muchas de las veces, me pregunto qué podemos hacer nosotros, nosotras, en tanto que estudiantes, investigadores, profesores, académicos. ¿De qué manera podemos a esta máquina trituradora del conocimiento y el saber? ¿Cómo podemos poner la vida por sobre la ambición y el poder que generan los saberes? En este contexto laberíntico de múltiples minotauros, los hilos de Ariana vienen de la mano con la creación de nosotros. Esta comunidad horizontal de humanos monstruosos y diferentes permite destruir las fronteras de la distancia y a través del amor y la creatividad genera del apoyo, del espacio abierto para la expresión de las diversas y múltiples subjetividades. Para mí, el acontecimiento mismo de la diferencia. En esta colectividad, sin jerarquías ni homogeneidad, que se comunica en la superficialidad y plasticidad de múltiples espacios y virtualidades, visualizo, así como alguna vez Nietzsche imaginó desde el balcón de la Villa Ruminacci en Sorrento, el nacimiento de una comunidad y, por qué no, de una nueva forma de concebir y que había hecho para esta inauguración, para la cual me siento muy, muy contento y alegre y con todo el ánimo para aportar en lo que se pueda y eso. Muy muchas bien, gracias. gracias. Y ahora, Pamela, para cerrar el bloque este del grupo. Adelante, Pamela. Gracias, Jordi. Hoy muy lindas tus palabras, Sebastián, de lo que implica una comunidad como nosotros. Me gustaron muchísimo. Bueno, primero agradecer la invitación a esta doble inauguración. Por una parte, el libro 33 conceptos para
resolver las medidas sanitarias en la pandemia. Coordina Jordi con Ricardo, que además pertenece a una que yo ya creo que es una muy interesante colección de caja de herramientas críticas que tiene que seguir creciendo. Yo creo que ahí hay una forma de abordar también el conocimiento a partir de conceptos y de esa profundización que es muy interesante, que mis compañeros van a hablar ya del texto. Y por otra, hablar de la red Nosotros. Eh, al igual que mis... No, Pablo, el micrófono. Ah, ¿y no se escucha nada de lo anterior? Sí, 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 Ah, sí, todo, todo. todo. ya. Bueno, al igual que mis compañeros, yo preparé algo que tiene que ver, que cruza elementos experienciales, porque precisamente como la idea es que construyamos otras lógicas de relación. En estas otras lógicas de relación, yo estoy participando hace mucho tiempo con muchos de ustedes en distintas actividades que hoy día permite que ya nos configuremos formalmente como una red de trabajo ya más con un objetivo y marco común de trabajo. El primer encuentro en particular tiene que ver con el año 2017, cuando se termina con el texto Aporías de la Democracia. En ese momento yo acababa de dejar la academia, está justamente escribe Sebastián tan claramente, y que me parecía que quizá iba a ser muy difícil poder volver, porque había aceptado un cargo político local. Hoy día ya estoy de vuelta en la academia, y por eso me interesaba marcarlo, porque siempre ha sido un espacio que no ha estado cerrado. Si bien hay un grupo importante de académicos, la idea es que confluyan más saberes, más interacciones, y durante todo este tiempo hemos ido, yo diría, creciendo en eso. Yo estoy muy contenta que también hoy día tengamos también artistas visuales vinculados a la red Nosotros, que también van a abrir la discusión hacia otras lecturas. ¿Qué, qué pasa ahí? También empiezan a aparecer relaciones que también son ideales. También buscando nuevos grupos, nuevas personas, nuevas miradas, nuevas inquietudes. Y en particular, en ese encuentro estuvo Marco García de la Huerta, que también es parte de la red, y habló de los excesos de la democracia. Piensa en el año 2017, estábamos en otro contexto político país, y, y que teníamos que tener cuidado. Marco también es parte de la red, por eso esta diversidad de cómo se enfrenta y cómo se discute. Y hace muy poco en Chile me tocó presentar un libro que precisamente los excesos de la democracia, donde uno de los filósofos chilenos, que es Marco García de la Huerta. Entonces, no estamos simplemente con una discusión que termina entre nosotros, sino que también se expande. Y precisamente Cristóbal Fritz, que es quien lanza este libro, muestra a lo menos 4 autores chilenos, filósofos chilenos, hablando de filósofos que han pensado la democracia a partir de la dictadura en adelante, que han abordado esa discusión. Entonces, es interesante este grupo que tiene distintos momentos y que tiene también pensamientos y distintas lecturas. ¿Qué pasa en ese ya siguiente, el año 2018, que en Valparaíso? Nos enfrentábamos al tema de las migraciones. Hay unas instalaciones artesantes que además se hicieron en distintos edificios patrimoniales de la ciudad de Valparaíso y también de la ciudad de Viña del Mar. Y, y desde ese momento, que yo no había pensado, no me había detenido a pensar la migración, y es a partir de esa discusión me voy metiendo en esa mirada, qué discutimos, cómo lo pensamos, cómo abrimos otra mirada, y luego, en este espacio político institucional que me tocaba participar, tenía que recibir a estudiantes migrantes. Y por en Chile teníamos estudiantes migrantes que no hablaban la lengua española, específicamente migrantes haitianos. Y para un país como Chile, que no estaba acostumbrado a ese tipo, porque en América Latina en general tenemos una está mucho más acotada fue muy interesante participar en esa discusión, porque incluso ahí pudimos generar también algunos como conceptos, ¿ya? Para trabajar en el ámbito administrativo político de la ciudad y construir política institucional. Entonces, no son coloquios, no son textos que terminan en esta discusión que podríamos decir cerrada dentro de una academia, sino que hemos logrado, yo diría, ir instalando miradas, lecturas, discusiones
que han ido permeando en ciertos elementos de política institucional local. Luego hay un siguiente coloquio, el año 2019, como señalaba Francisco, ha sido un hermoso coloquio en la ciudad de Donostia, donde un quiebre súper importante en Chile. Yo vuelvo el 17 de octubre a Chile, después de ese coloquio, y el más importante de la post. Entonces, nosotros veníamos de discutir, hemos estado casi una semana discutiendo, hablando, pensábamos en ir a ver a Lula, ¿recuerdan? Y ahora teníamos la posibilidad de pensar desde otro horizonte. O sea, ¿qué pasa cuando se derrumba todo? Esto que parecía real se nos empieza a romper. Entonces, yo vuelvo a Chile, empieza la revuelta, y voy a aparecer todas estas discusiones que tuvimos en ese coloquio, en relación con el problema del Estado, la crisis de la representación del Estado como política, y también la posibilidad de revocar el poder que nuevamente se hace fuerte. En el caso de Chile, obviamente tenemos un soberano que ha estado, para llamarlo de alguna forma, sin más, que ha estado acusado de violación de derechos humanos y por corrupción. Aún así, no es posible revocar el punto. Para nosotros, que estamos pensando en opciones, es muy importante cómo esta red nosotros se ha ido, yo diría, como entretejiendo también de tipo institucional que va pasando en nuestros países. Y también este mismo momento que yo les comentaba nos ha permitido en Chile que quizás podemos construir otro marco regulatorio. Lo marco porque son posibilidades que quizás nosotros no habíamos visto, pero que se vienen sobre nosotros y que hoy día nos tiene pensando en coloquios 2022, 2023, donde precisamente vamos a tomar temas que tienen que ver con los límites, con las fronteras, marcas geopolíticas en los cuerpos y cómo vamos disolviendo, o sea, las categorías que están presentes ahí en los podemos disolver esas que hacen que nuestras marcas geopolíticas sean tan fuertes. En este contexto del último coloquio de Donostia, y en este proceso que ha vivido Chile, y que yo he podido ir pensando también con otros compañeros que también son chilenos y que también están en discusión, también el mismo Ricardo, que hemos conversado varios de estos temas, ya que una de las cosas interesantes chileno, este proceso va a implicar una aparición del feminismo de una forma más fuerte, no solamente un feminismo liberal de cuotas, un elemento que tiene que ver con lo plurinacional. Y eso también es un reconocimiento de ser parte de un cono sur, ¿ya? Mucho más a cómo se diseñaron estos países al inicio de la República. Entonces, todos estos problemas son problemas que nosotros hemos ido abordando, pero que la realidad también se nos ha ido imponiendo. ¿Y para qué hablar de la pandemia? Ya que en mi conversación. Y en este nosotros, que a mí también me gusta llamarnos como nosotros, los otros, nosotras, las otras, también saludo en particular a mis compañeras como Senda y también como Angélica, con las que nos ha tocado generacionalmente ir, yo diría como creciendo juntas, desde estudiantes de pregrado, estudiantes de doctorado, nos hemos encontrado en coloquios internacionales, hoy día estamos trabajando juntas, ya nos citamos, también hemos ido yo iría construyendo una amistad que también cruza lo intelectual. Entonces, en esta recuperación también está de cómo posicionamos el pensamiento escrito por mujeres dentro de nuestra, de distintos ámbitos, para no remitirme simplemente a lo filosófico, y también cómo a partir de nuestro pensamiento de saberes, de nosotras, de esas otras, también ser parte de una discusión más amplia, y empezamos a mover estas aparentes fronteras que nosotros está viendo y está logrando disolver. Yo diría que uno de los efectos más interesantes de la pandemia para nuestra red es asumir que no necesitábamos vernos necesariamente siempre físicamente, que podíamos tener una interacción mucho más cercana y que nos entregó a todos la pandemia esa posibilidad de pensarnos
más desterritorializadamente. Ahí, ¿no? En el coloquio Saúl, no lo había escuchado, con todo su trabajo sobre las democracias comunales, donde en el País Vasco y también ahí Jordi, todo lo que es Cataluña, tienen un trabajo mucho más desarrollado de lo que implica los efectos de las democracias comunales y cómo hoy día esas democracias comunales nos permitirían una organización distinta justamente a estas fronteras tan rígidas del Estado-Nación y que además con un impacto mayor en el bienestar de la vida de las personas que son parte de esas comunidades. Entonces, con este muy breve recorrido en relación a algunos de los compañeros con los que yo me he ido relacionando a lo largo de estos años, les quiero mostrar de la amplitud de discusión que hemos podido ir desarrollando y que se ha ido fraguando y que ahí Ricardo, Jordi han tenido una tarea inmensa de ir llevándolo a texto, ¿ya? Y no que se quede en coloquio y que tengamos ya una memoria en relación a lo que hemos logrado construir. Terminar, lo último que me gustaría comentarles es precisamente en que esta crítica de hoy día de las fronteras y su disolución, pensando precisamente los próximos coloquios que tenemos hacia la vista, 2022, 2023, hacen muy importante que nosotros, como nosotros, los otros, siempre transitemos en este margen, en este donde somos tanto un sujeto individual como un sujeto colectivo de forma simultánea, y que yo creo que esa es la potencia política que puede tener nuestra red, tanto a nivel local como a nivel mundial. Bueno, con eso me detengo. Muchas gracias por la invitación y larga y alegre vida para nosotros y nosotras. Bien, gracias Pamela. Bueno, y vamos ya digamos, a lo concreto de lo que nos ha de entrada reunido hoy aquí, que es la presentación del libro. El libro, pues como veis, es el resultado de este trabajo colectivo que, como dice Pamela, hemos empezado Ricardo y yo, pero que desde la constitución de la red, pues no solamente invitamos, sino que pedimos, ¿no?, que salgan propuestas y que salgan ideas para continuar. Tenemos que agradecer a nuestro querido editor que nos que ha aceptado de buen grado y con alegría, pues que vayamos. Hoy presentamos el primer libro de esta colección que esperemos y esperamos pues que tenga larga vida y muchos. Entonces, para presentar un poco uno de estos 30, tenemos a tres autoras. Lidia Cañas, como ha dicho Ricardo al principio, no podrá participar, estaba previsto que estuviera aquí con nosotros, pero bueno, no será la única y ni la última presentación del libro, y la idea que tenemos con Ricardo es haciendo presentación en la cual pues 33 autores pues puedan intervenir. Entonces, pues vamos ahora a dar la palabra para que nos hable de su texto y que nos hable un poco de esta idea del libro. Adelante, Catherine, y gracias por estar aquí. Merci beaucoup. Je suis désolée de ne pas pouvoir parler en espagnol. Je comprends ce que vous dites, mais vraiment... Tout au contraire. Donc, merci beaucoup d'abord de m'inviter à cette discussion et de m'avoir invité à participer au livre qui a l'air très beau. Je suis très contente. Alors, le texte que j'ai donné a été écrit tout au début de la pandémie, à un moment où on a à être lockdown, où on a été confiné. Je l'ai écrit dans la première semaine en fait du confinement. C'était la première fois de ma vie, et je suppose pour nous tous, la première fois de nos vies où nous étions enfermés chez nous. À l'époque, en plus, j'étais seule, donc j'ai fermé seule dans un appartement. Et c'est un texte qui m'a été tiré de cette solitude. J'ai moyen d'arriver à m'isoler à l'intérieur même de l'isolement. Donc j'ai écrit ce texte pour supporter en fait le confinement et pour trouver dans la solitude la force
politique aussi de résister à ce qui s'est imposé. Aujourd'hui, je l'écris aujourd'hui, je dirais que ce qui m'importe davantage, c'est comment retrouver la communauté, comment recréer le commun, comment recréer, être ensemble, qui a été, à mon avis, complètement détruit, enfin, qui a été très menacé par cette situation, qui l'est encore. Et donc, je me suis intéressée depuis ce texte à la politique et en particulier à l'anarchie, qui va sortir sur l'anarchie. Et je me demande comment on peut reconstruire le commun à partir de nous-mêmes, c'est-à-dire à partir d'une auto-organisation et pas en répondant à des ordres, parce que je trouve que pendant cette pandémie, en fait, on a beaucoup obéi à des ordres qui venaient d'en haut. Comment recréer en fait le tissu social, le tissu politique à partir de l'horizontalité, en cessant en fait de tout attendre d'un pouvoir central. Donc voilà ce que je dirais maintenant. Voilà, après on peut discuter, je ne sais pas ce que vous en pensez. Trop longtemps non plus, parce que je sais que c'est difficile à comprendre quand on ne parle pas la même langue. Mais comme... Sí. Oui, continúe, o continúe, Sí, sí, ¿no, sí, Ricardo? Que perfecto. continúe, ¿no? Sí, 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 perfecto, Oui, perfecto, Catherine. Sí, oui, oui, sí, sí. pas de problème. Alors, oui, j'ai depuis travaillé sur l'histoire de l'anarchisme à travers des philosophes essentiellement, des théoriciens anarchistes. Et je me suis demandé dans quelle mesure aujourd'hui on ne pourrait pas faire revivre cette tradition anarchiste en la débarrassant de ces concepts qui étaient les siens au XIXe siècle, à savoir la nature humaine, le bonheur, etc. Est-ce qu'on ne pouvait pas déconstruire l'anarchisme, le rendre vivable aujourd'hui, pour le renouveler, parce que il me semble que c'est la forme politique qui rend le mieux à notre besoin d'émancipation, contre la forme des partis, contre la forme des syndicats, contre toute forme de pouvoir central. Donc, je travaille sur cette hypothèse actuellement, pour essayer de reconstruire la solidarité, reconstruire la mutualité, etc. Voilà, donc ça, c'est comme ça que j'ai bougé en fait de ce premier texte que j'ai donné pour le livre vers l'anarchisme, mais je crois qu'en fait, c'était la même logique. Voilà, voilà ce que je peux dire. Oh, merci beaucoup, Catherine. Je crois qu'on a tout le monde a compris ton Ouais, exposé. super, parce que vous êtes... On te remercie. Ricardo, vamos a dar la palabra a Senda, ¿te parece? Sí, sí, absolutamente. Esperamos a Rita que... Sí, con WhatsApp con Rita tratando Muy que bien. le lleguen los loops a su casa. Muy bien, vamos perfecto, en eso. pues adelante, Senda, adelante. Gracias, Jordi, gracias, Ricardo y amigos queridos, Pamela, hermosa, gracias por la mención a ese afecto y esta red que cada vez se multiplica más. Así que no puedo sino estar muy contenta y por supuesto que sí que nos incorpora como mujeres desde el pensamiento. También en esta contribución que Ricardo, cuando comenzó la pandemia y eso, ideando la gestación de este precioso libro, me llama y me dice: Senda, una contribución, y le digo: Ricardo, tengo ganas de escribir sobre la libertad. Y allí, del programa de estudios Foucaultianos, aquí en el Gino Germani, Sebastián Botticelli, este programa está dirigido por Marcelo Rafín, y nos pusimos a pensar juntos cómo escribir, ¿no? Cómo abordar esto, y en realidad en mi necesidad, o sea, el tema de poder escribir sobre la libertad, era un gesto bastardo, ¿no? Que hace las veces de tomar conceptos fundacionales de los republicanismos y del derecho moderno y de las posibilidades de la democracia como un sistema siempre abierto a dar representación a lo que aún no la tiene, ¿no? Reforzar
este rol, digamos, libertario, entre comillas podría decirse, de una libertad licuada de cualquier otro contenido que no sea simplemente transgresivo, ¿no? ¿Transgresivo frente a quién? Frente a omnipresente, hasta mismo insoportable, así se sintió por lo menos desde estas latitudes, se lo conceptualizaba el continente europeo, y yo sé que con esto vamos a tener algunas diferencias, que es el rol del Estado, ¿no? Y como Catherine dijo recién, obedecimos muchísimo durante la pandemia, y este estado como de minorización, ¿no? Como de minoría de edad, llevó bueno, de que uno sienta la necesidad de rebelarse, ¿no? Contra esa clara restricción que suponía un confinamiento. Desde este lado del mapa, en Argentina, y luego de gobiernos que fueron absolutamente, que han retirado el Estado del campo público, estábamos todos bastante contentos de poder contar justamente con una gestión que al contrario, que lo que iba a hacer era tratar de invertir en el espacio público de manera tal de que no sea un genocidio realmente el resultado de la pandemia. Entonces, en ese sentido, era interesante esto de decir, bueno, ¿contra qué autoridad me estoy peleando? ¿No? Y cuál es el derecho del que estoy reclamando, ¿no? Esa libertad que aparece justamente embanderada por la escalada de las derechas, que ahora alarmantemente preocupan no solo en Francia, sino también aquí en Argentina, en Chile, en España, ¿no? Que banalizan, ¿no? Los conceptos basales, digamos, justamente de los republicanismos liberales en el mejor sentido, para licuarlos completamente y justamente para arengar también a nuevos conjuntos poblacionales jóvenes, ¿no? que por supuesto que son mucho más que eso, mucho más diversos, pero que también en esta no relación con las condiciones históricas, ¿no? Que es justamente lo que la libertad como derecho permite que, bueno, que se pierda un poco esa memoria y poder llevarlos hacia una simple rebeldía, ¿no? Contra un Estado entrevisto como el gran padre represor frente al cual el niño debe sublevarse. Con Sebastián lo que hicimos fue retomar el planteo Foucaultiano, ¿no? Que justamente hace una lectura de Kant que ningún kantiano, ¿no? Convalidaría, pero que es muy interesante respecto de cuál es el gesto crítico que la allí sí reconoce, ¿no? Y Foucault dice, si había algo muy interesante en este imperativo categórico que traía la libertad como una condición, como un atributo propio de lo humano, era que no salvaba del hacer algo con ella, ¿no? Si para Kant esto era un atributo racional del sujeto, un trascendental, digamos, y que Foucault luego historiza y pone en relación a las condiciones de posibilidad, sí estaba claro que había un trabajo ético a hacer con eso, que era necesario salir a practicarla, ponerla en un hacer, y en un hacer que tenía justamente una máxima, ¿no? Que operaba como guía para este camino. No era un gesto rebelde, ¿no? De minoría, sino todo lo contrario, exigía hacerse cargo de este legado, ¿no? Que Foucault retoma, digamos, de los textos sobre Kant, de la ilustración, digamos, que escribe Kant, en donde justamente lo que había que hacer era asumir un coraje, mayoría de edad, para poder trabajarse, ¿no? Poder investir prácticamente el campo público y tejer una ética diferente. Bueno, frente a ese arrebato de la bandera de libertad, indicarla, entiendo, a diferencia de Catherine, nos dedicamos a la libertad y no a la emancipación, que es, ¿no? Un gesto con otras aspiraciones, digamos, que no son tales y cabales y que no están, son humanistas, pero sí, frente a la avanzada de desigualdad y arrasamiento de la vida, ¿no? Que decía, por ejemplo, Pamela con el tema de
de los aluviones migrantes en el mundo entero, de estos cuerpos que no importan y que están librados a ojo, digamos, de muerte, reivindicar algunos bastiones importantes, pero no en términos de rebeldía, sino en términos de derechos a ser puestos en práctica e investidos en el campo público, creo que es mucho más que interesante. Y esa era un poco la deriva que Foucault insistía, diciendo, el poder en realidad es una fuerza que produce, circula, y hay que dejar justamente de pensar en la transgresión a una verticalidad que nos oprime únicamente, porque no hacemos sino que nos doblega. Gracias. Gracias, Senda. Bueno, Ricardo, tú estás en contacto con Rita, ¿quieres ver si hasta te ahora puede conectar? no se ha podido conectar Bueno, hasta ahora. pues, Esperemos. ¿quieres? Voy yo y Ah, después entra sí. Rita. Vale, pues Vamos a venga. tratar. Sí, adelante. Bueno, gracias a todos. Hay varias, ahí tenemos grandes mujeres también. Está Catherine, Senda, habló Pamela, está que también participó en el libro, Talía Feito, que también participó en el libro. Entonces tenemos grandes gente que está en el libro. Marina también, Angélica, que es parte de la red. Gracias a Carlos Almanza, que está desde una parte tan bonita que es Cartagena. Hoy hay gente conectada en todas partes del mundo en este momento, desde Cartagena, Buenos Aires, Bari, París, Blanes, Valparaíso, Valencia, Madrid, gente de todas partes, Ángel González, tía. Hay mucha gente que está conectada en distintas partes. Yo lo que voy a hacer es simplemente leer mi texto, son 5 páginas. Entonces, la idea era que cada uno de nosotros hablamos de un concepto, como lo dejó clarísimo Senda. Mi concepto era la espera, que es fundamental. Le leo mi texto a la espera. Ya. Al inicio de París, Texas, de Travis, con chaqueta, corbata amarilla y gorro rojo, caminando de forma errática en medio del cañón del Colorado en USA. Y va caminando bajo un sol tremendamente caluroso y aplastante. Y el atormentado está a punto de desmayarse. Travis espera y espera reencontrarse con Jane, una mujer que está totalmente borrosa en su vida, pero que sigue ahí en esa borrosidad, construyéndola día a día, segundo a segundo. Él la espera, es psicotizado, que pasó por la perversión de la fusión de los cuerpos antes del derrumbe de todo lo simbólico por parte del capitalismo más salvaje. Travis y Jane dejaron su unidieron todo hasta el límite de lo simbólico y saltaron. En la espera en estos tiempos radicales, ¿qué es la espera? Es la única espera posible. La pandemia de COVID-19 nos ha dejado radicados ante nuestra propia existencia. Porque independiente de donde estemos y en lo que estemos, estamos radicalmente a solas con nosotros mismos. Y lo otro nos perfora, casi como dice Lacan, ¿verdad? En la enseñanza. ¿Qué es ese otro? Ya lo veremos. La pandemia ha podido visibilizar a diario del laberinto del capitalismo porque simplemente somos. ¿Y qué somos? A parecer menos que nada. A saber, sin ningún registro de la creación sin nihilo, independiente si creemos o no creemos en Dios, a saber en una desde la nada. Y desde allí toda nuestra forma de pensar y vivir bajo el juego yugo de que somos aprende con algún fin, con un sentido, con un alfa y un omega, con un sí y un amén. Sin embargo, somos simplemente como trozos de materia en donde no tenemos ni un horizonte nihilista que nos levante desde esa nada, ni Dios ni voluntad alguna, ni algoritmo científico, ni magia, chapuza, etc. Ni nada realiza el juego de colocar delante de algún horizonte a nosotros mismos como mera materia que somos. Esto es sin sentido alguno. Y si lo hay, ¿qué nos queda esperar? ¿Qué podemos en nosotros? La pandemia ha mostrado algo muy triste, la desesperanza. Ha sido tan radical estar en la intemperie del capitalismo y en especial en la propia intemperie de nuestra existencia, que lo que ha acontecido ha sido una respuesta como casi natural de estar desesperado en la propia espera de nuestro vacío que nos constituye y que alimenta y encierra el capitalismo en tanto laberinto.
Y si usamos las viejas categorías del humano de Freud y Lacan, muy viejas categorías, para darles una vuelta de tuerca de lo que somos como abismo. Por ejemplo, la represión, la Verdrängung de los neuróticos, la desmentida, la Verleugnung de los perversos y el rechazo de los psicóticos. Esto es, lo que somos en enteros rasgos se nos impone la pandemia en medio de este capitalismo brutal. Y ahí mismo nos psicotizamos como Travis, ante ese mismo real que somos, y ahí desafiamos las normas para poder resistir perversamente la ley del Padre. Y todo esto acontece en un mundo que se desmorona de lo simbólico y el lenguaje ya no nos estructura los unos con los otros. Y esto sucede porque la pandemia nos hace presente lo que somos como abismo. Se nos impone cotidianamente en cualquier parte de este pequeño planeta en un confinamiento de días, semanas y meses lo que somos. No podemos huir de lo que somos. Pone ese vacío que nos indica que somos en medio de un calculador capitalismo hacendal. Y en vez de huir de él, debemos superarlo por necesidad y enfrentarlo en lo que verdaderamente somos. No más la falsa huida, porque es peor y es hundirse cada vez más en su laberinto. Y nos volvemos en parte esencial de ese engranaje laberíntico capitalista. Intentamos pervertir el sistema ante el naufragio de nuestra neurosis porque ya no tenemos lenguaje alguno del cual nos podamos agarrar y sostener. Y de ahí, de ese laberinto, luego no salimos nunca más. Y pensamos que esa libertad, que no era la libertad que hablaba Senda, sino simplemente el laberinto de Ariadna. En la pandemia debemos esperar, y todavía lo estamos en Neurótica. Es momento de esperar, pero ¿esperar qué? Se debe a otros mismos y no perdernos en ello. Sin buscar atajos rápidos de desesperanza perversa, capitalista como nueva normalidad, y menos la psicotización puede ser la clave. Allí es puro dolor, es una falsa inmediatez, se busca en la fusión. Nosotros debemos esperarnos en lo que somos y que ha permitido actualizar esta pandemia de COVID-19. ¿Qué expresa esa espera que somos y nos actualiza en este momento? Esa espera es un nombre para lo humano. Somos una profunda espera. Si lo indico de forma extrínseca, se podrían mostrar muchas formas de espera que se han dado en la pandemia, desde saber si estoy contagiado a la espera por la vacuna, pasando por la espera de noticias diversas asociadas a la pandemia, etc. La espera es como un operador de nuestro propio dinamismo neurótico que nos mantiene como en un equilibrio tenso. Estar a la espera de poder ver a alguien que uno ama y que uno se puede ver porque se está en la distancia. De ese equilibrio tenso que al parecer se ve como quietud, pero es radicalmente un movimiento. El movimiento de la espera. Se espera ser amado, se espera la noticia de un PCR, se espera saber cómo sigue algún familiar hospitalizado por COVID-19, se espera saber si nos echarán del trabajo fin de mes, se espera saber qué pasará con la educación de nuestros hijos, se espera tener claro qué vamos a comer el día de hoy, se espera algún anuncio del aparato político que nos dé tranquilidad y nos permita organizarnos, pero algunos esperan en el confort de su fe, otros bajo el alero de alguna droga, otros bebiendo con su pareja, otros esperan llorando, otros en su ansiedad, otros buscando alguna forma de desafiar y transgredir la ley que le impide su libertad de hacer lo que él quiere. Otros esperan en el acto sexismo, follando, otros esperan negando la pandemia, otros esperan en su perversión y otros en su psicosis, pero todos esperamos de alguna u otra forma. Hay muchas formas de esperar en la pandemia, pero todos ellos apuntan a la espera que nos constituye como radical vacío. Y en esa espera, la que debemos tratar de entender como expreso. ¿Por qué vacío y espera se copertenecen para manifestar lo humano hoy? Si fuéramos nada más que vacío, sería bastante simple, todo, y a la vez demasiado y mortífero. En la raíz misma de la melancolía puede ser vista hasta como un modo de psicosis, porque literalmente el melancólico sabe la verdad. Nada, absolutamente nada. Con eso, ¿qué hacemos con nuestra existencia? Simplemente darnos y ser infelices, pues no somos solamente animales que vivimos de forma estimúlica, sino por lo que hemos dicho, somos animales que nos constituye un vacío. Es la libertad del animal humano la que está en el fondo de su vacío. Esa verdad
de vacío, que es rotunda verdad, a saber que no hay sentido, de alguna forma a nuestro favor, a veces cuando se la vive de otra forma. Esa forma positiva de estar a nuestro lado, ese vacío que nos libera de sentido, es nuestra animalidad en la espera. El vacío de nuestra existencia nos constituye en una perforación que nos taladra siempre. Y en ese taladrar de vacidad, en ese vibrar de vacío, estamos ante lo abierto de nuestra íntima libertad. Ante lo porvenir, diría un derridiano, de nuestra existencia. Un porvenir que no es otro sentido más, sino que una propia existencia humana abierta, inespecífica y libre, que se abre en su vacidad. Es la apertura de lo que somos materialmente, por ser meros trozos de materia abiertos corporalmente, estos en canal, materias abiertas. Es como una sincronía de materialidades inespecíficas unos con otros. Y resonamos unos con otros en ese vacío y resonamos con lo otro de todo otro. Ese resonar inespecífico de unos con otros en tanto que otros es lo que se expresa en la espera. El mismo vacío que somos se nos vuelve en motor de nuestro dinamismo afirmativo. Para terminar, era la salida dinámica material misma de cada uno de nosotros hoy, en noviembre. Aunque parezca políticamente incorrecto decirlo, podemos esperar nada. Con esto me refiero a no caer en la tentación de que la espera sea concreta y determinada. Por ejemplo, que se espera que la pandemia acabe, o que un PCR salga negativo, o que podamos encontrarnos los unos a los otros, que nos podamos despedir, que no nos despidan de trabajos, etc. Si la espera cobrará, lo más probable que pase es que ya no se espera nada más. Pues vamos al punto cero en el que estamos siempre, esto es, sumergido en la producción y distribución de capital, la subjetivación capitalista al interior mismo del laberinto del capitalismo. Si realizamos la espera de lo concreto, esto nos llevará de bruces de nuevo al capitalismo más brutal y será más cruel que antes. Pero ¿cómo nos mantenemos a la espera sin que ésta se concretice, pero que a la vez, en tanto que espera, no nos paralice y y luego nos pulverice en fragmentos psicóticos? Bueno, si nos mantenemos a la espera en la pandemia, tendría que ser una espera que nos da vida y nunca muerte. Una espera que como animales que somos, nos mantenga materialmente libres que somos, y en eso sin traición alguna, ni cómplice con aliento alguno. Eso otro, en el vacío y espera que somos, indica rotundamente diferencia. Lo otro de nuestro vacío, que si de tanto espera, señala siempre diferencia, no se puede atrapar. La espera debe ser en tanto diferencia, de lo contrario sería muerte, ya por exceso de fragmentación psicótica, ya por aburrimiento, ya por rigidez neurótica. Se tiene entonces que salir de la trampa de la espera, ni fragmentación psicótica ni rigidez neurótica. Fiar la ley, cualquiera que sea. Ya no se trata simplemente de pervertir la norma y así hacer un rodeo a la fragmentación. La espera nos hacemos realmente daño y lo que es peor, dañamos a nosotros. No es posible vínculo alguno de amor, sino mero pacto y sometimiento. Y en ello la espera desespera y se vuelve mera significación constante de transgresión. Y en ello nuevamente acontece la muerte de la vida o la huida al laberinto. La espera, si es posible, tiene mucha perversión hoy, pero no es del todo perversión. En ese transgredir siempre se supone de entrada que se transgrede, en este momento se pretende transgredir la ley del capital, la ley del padre, y esa ley del capital opera de múltiples formas en el Estado-Nación. Una forma de operar es de la transacción de todo tipo de mercancía. Bueno, en la espera perversa se busca ir contra la ley, se busca el amor absoluto e incondicional porque se ve el único libre y gratuito que esté por encima de la ley, del capital, o la ley de la demanda. Pero ese amor absoluto siempre está tocado a su vez por la ley misma y en ello es mismo un trato inmediato con lo real y allí resuena una y otra vez la psicosis, la fragmentación de los cuerpos y los amores. Por tanto, en esa perversión, aquí termino, se espera una salida precaria, pero salida al fin y al cabo del laberinto. Por eso es más preferible para el humano que en esa perversión se dé formalmente libertad y diferencia en esa fusión a la otra ley más primitiva inicial que la edípica. Si lo edípico nos abre al mundo del capital, lo preedípico nos sitúa en verdad en un cierto vínculo transgresor en que la espera se vuelve más gustosa y a la vez más dolorosa, en donde niño o niña está fusionada con su madre. Y si finalmente en la perversión se espera, se da formalmente un salto, en la espera estamos ante la espera liberadora que ya yo llamaría sentimiento, amor, amistad, nosotros.
En esta pandemia medio del capitalismo vivimos psicotizados en las múltiples caras fragmentarias de la espera. Ante eso salimos de esa fragmentación huyendo de la edad, pero en esa huida nos volvemos incestuosos y ahí la espera es con el otro en una unidad indisoluble, sin diferencia. Y a la vez ocurre que esa unidad podemos abrir por fin el diferencial mismo de nuestra mortalidad, y por esa diferencia amamos o de otra forma en una espera gratuita al otro. Gracias, eso es lo que Gracias, quería Ricardo. contar sobre la espera. Ricardo no lo ha dicho, pero hace aquí esta exposición para que después proponernos a todos que hagamos lo mismo y lo colguemos en la web. Cada uno que lea su concepto lo cuelgue en la web. ¿Verdad, Ricardo? Esa es un poco la idea, exactamente. Esa es Sí. la estrategia que has hecho. Bueno, estamos a la espera de Rita. No se ha Ricardo, conectado. no se ha conectado. Continúa tú. Bueno, no, yo crisis. yo no voy a leerlo porque conversarlo. lo conversamos un poco. No, la idea de mi concepto es una idea que bueno, que digamos que es un concepto muy utilizado, que es la idea de crisis. Todo lo que yo le he añadido es la idea de permanente, ¿no? La idea de crisis permanente, que tiene este sentido más, podríamos decir, más ontológico, y a la vez pues permite, no sé, entender o comprender, darle un poco de trasfondo conceptual a la situación esta que vivimos y que vale tanto para lo político, lo económico y lo social, o en este caso lo pandémico, ¿no? Bueno, es una idea que me surgió ya hace tiempo, que la he ido utilizando y que me sirve pues justamente para vincularlo con el presente en que vivimos, ¿no? Entonces ahí pues yo veo que en las intervenciones que han habido hoy, y seguramente en otras que vendrán con otras presentaciones, pues estamos en esta tesitura, digamos, de una ausencia, digamos, de un trasfondo metafísico, un trasfondo político, sociológico, económico, que nos dé respuestas, y estamos, digamos, en este juego perverso de hacernos ver o hacernos creer que esto existe, ¿no? Y entonces la idea pues estaría ahí, estarían en este muy vinculado pues a los trabajos a venir, ¿no? Que por ejemplo nos ha dicho Catherine que le interesa, pues ahí hay un trasfondo, o lo mismo que Pamela habla cuando habla del proceso chileno. Realmente ahí hay un elemento nuevo, un elemento sin el realmente no sé, no hay no. Está lo que dice Ricardo de la espera, ¿no? Esta espera que no es desesperante, pues unos elementos, unos contenidos para que no nos desespere, no sé. Y ahí estaba un poco el juego este del concepto que yo utilizaba. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es un viejo concepto, digamos, actualizado para el tema, ¿no? Y no sé, y en fin, si no se conecta Rita, no sé ¿qué te parece, Hablamos Ricardo? una ronda de preguntas. Se le fue la luz, Sí, no tiene energía, no tiene. Sí. En la próxima presentación, En la a fines de próxima noviembre, lo hacemos con lo Rita. hacemos, sí. Sí. Vale, pues abrimos una ronda de preguntas o de diálogo, de intervenciones que puedan surgir, ¿no? No sean tímidos. Pues mientras que piensen las preguntas, yo le voy a leer con las personas que participaron, para que como están la gente que está viendo y pues la gente que vea grabada. Está el hermoso concepto de abrazo, muy necesitado, con Marisa Muñoz, Mela Soto, con su concepto, César Candioto con biopolítica. Los Foucaultianos siempre son fuertísimos, ya se declarado con
con Senda. Comunicación con Daniel Gamper. Confinamiento con Francesca Gargalo. Es precioso lo que hizo Francesca con confinamiento. Contagio, bueno, Catherine Malabú. Coraje con Amalia Boyer. Crisis con Jordi Riva. Cuarentena con Valeria Campos. Cuerpo con la Michelle Conen Jalini. Cuidados con Maite Araiza. Desafíos con Alberto Toscano. Desconfianza con Fran Ruda. Desigualdades con Javier Díez. Bueno, yo con estigmatización con Xavi Baza, con Javier Baza. Indisponibilidad con Mónica Guerrero Roxet. Institución con José García Molina. Libertad, Senda Ferco de Sebastián Botticelli. Medidas sanitarias con Alfredo Aroca. Miedo con Mark Bon. Muerte, Rita Segato, es un trabajo precioso. Naturaleza con Francisco Berardi Boga, que Francisco habló. Negacionismo con Obed Frausto, que Obed está por ahí. Paternalismo con Ángel Puyol. Prevención, que es fundamental, con Jesús Luis Villacañas. Política y salud, madre e hija Susana Villavicencio y Pilar Galende, Villavicencio. Reinicio con Slavoj Žižek. Slavoj también iba a participar y está muy enfermo también. Tenemos gente enferma dentro del grupo. Soledad con Luis Roca. Luis está ahí también hoy día. Solidaridad con Sofía Barnich. Tacto, Carolina Meloni. Vacuna con Lidia Feito, que Lidia está por acá. Y virus con Diego Gracia. Esos son los 33 conceptos y los 33. Hola, Ricardo. Hola. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale, os saludo. ¿Qué tal? Muy bien. Perdona, pero mi intervención no es soledad, sino silencio, vale. Bueno, saludos. Una buena presentación. Bueno, pues no sé si en todo caso, si queréis que diga algo de mi escrito sobre silencio, si no, pues pasamos a otra intervención. Sí, adelante, adelante, Luis, adelante. Sí, nada, digo cuatro cosas, sí, lo digo para intervenir. No, porque además... Ángel y Obed también quieren intervenir. Venga, pues sí. Sí, por esto, muy rápido, simplemente porque lo he conectado mucho con lo que ha dicho antes Ricardo sobre la espera y el vacío, que me ha gustado mucho. Yo obviamente es un pequeño escrito sobre el silencio, en el cual, pues bueno, intento, por una parte, diferenciar, digamos, lo que sería un buen silencio, ¿no? Que sería como el silencio del que habla Foucault, la hermenéutica del silencio, el silencio para escuchar, o el silencio del budismo zen en contacto con el cuerpo, diferenciarlo de todo el silencio de las pasiones tristes que ha aparecido con la pandemia, ¿no? El silencio de los tanatorios, de los hospitales, de las residencias. Y bueno, en todo caso, agradecerles a que me han dado la oportunidad de participar en este, en fin, yo creo que es maravilloso proyecto y seguro que será un gran libro. Bueno, solo he leído mi parte y ahora, pero en fin, estoy seguro que sí. Gracias, Luis. Obed, y después Ángel, o no sé, es que no he visto quién. Bueno, Obed, venga, y ya después Ángel. Adelante, Obed, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, muchas gracias por la presentación, por los comentarios, ¿no? Y pues bueno, más bien a mí me gustaría hacerle algunas preguntas a los exponentes. No sé si sí, adelante, esa adelante. podría ser. Sí. Bueno, específicamente sobre la noción de crisis, sobre la noción de crisis, perdonen aquí que están mis hijos un poco... sobre la noción de crisis, Jordi, la pregunta ahí es que pensaba yo un poco esta noción de crisis, porque normalmente las crisis que se reconocen ahí un poco vienen desde contradicciones supuestamente, ¿no?
pues hay una lógica ahí como de ética materialista que alude justamente a esta crisis que eventualmente... Pero te hago la pregunta un poco ahí, ¿qué te refieres tú con esa crisis permanente? Lo que me parece interesante de la pandemia es que alude fuerzas externas, fuerzas exteriores, ahora a marzo, que quizá no vio, no previó, no le interesó, qué sé yo, en respecto a esta crisis, pues la crisis climática o lo que alude a enfermedades, epidemias, pandemias. Entonces quizá me gustaría escuchar ahí cómo ves bueno, gracias, estuvo muy interesante este concepto de libertad, la conexión un poco con Michel Foucault. Y me pareció muy interesante esta conexión de, pues quizá el utilizamiento de la noción de libertad desde una beta incluso de la derecha, la conservadora, el neoliberal, en el sentido de que toma libertad, pero en el nombre de la libertad, eh, pues se han llevado a cabo movimientos pues conservadores o incluso nacionalistas, ¿no? Que eso es un poco lo que hemos estado experimentado. Pero me gustaría ver cómo, digamos, pues desde la clave de la biopolítica, es decir, tú ves la biopolítica como una especie de, perdón, la pandemia como una especie de continuación o consumación de la noción de biopolítica en términos de la gobernanza, o cuál es el papel que juega ahí es la soberanía, la estatalidad, o este tema de como un estado de excepción, o ves una lógica legal, no sé, quizás es la pregunta que yo te realizaría. Y finalmente, me gustó mucho, sí, una espera que va hacia el vacío, otras negaciones, pero hay un poco, Ricardo, una pregunta con respecto a la utopía, ¿no? O sea, es decir, quizá es diferente la esperanza que la espera. Y me gustaría un poco ahí ver cómo tú lo ves en esta lógica de esta también que plantea mucho esta conexión con el ser utópico. Y entonces lo que yo quisiera plantearte ahí es que tú ves un fundamento distópico, es una contra o de qué modo construirse símbolos que aludan más hacia el vacío. Bueno, no lo sé, como un poco para generar conversación. Sí, Muchas gracias. Gracias, Obed, a ti. Bueno, Senda, si quieres contestar, empiezas. Agradecerte, Obed, la pregunta, muchas gracias, y la escucha atenta. Y sí creo que te metiste lleno en un debate muy, muy interesante, porque es el debate pretan esos conceptos, digamos, bueno, que Foucault en un momento los elaboró para tratar de entender cuál era el modo, digamos, de gubernamentalidad que venía junto con la modernidad, digamos, caracterizando el liberalismo primero y luego el momento neoliberal. Y todo eso lo hace en el 79, en 1979, y él fallece en el 80. Y luego, digo, la escalada, digamos, de dejar morir. Él lo había, básicamente, la modernidad se caracteriza por políticas que van a poner en el discursivo la vida, ¿no? Y movilizar estratégicas que, a diferencia que montaba su lógica de poder sobre de muerte, ¿no? No van a operar únicamente de esa manera, sino que van a operar de esa manera, y además todo un aparato económico, político y estadístico, que, bueno, las disciplinas no, esa vida también se evalúe, ese régimen de necesidad, etcétera, que esa lógica, ¿no? Que parece a priori, digamos,
ser la lógica, digamos, que reconoce un sobre justamente un espacio, y, ¿no? Que es un poco lo que apareció con el confinamiento como interpretaciones respecto de esta conceptualización biopolítica. Asimismo, tenemos pensadores contemporáneos como Giorgio Agamben o como Espósito de biopolítica para referir a otro tipo de lectura que no es la que hizo Foucault, digamos, en la estela Foucaultiana, pero carne de el estado de excepción, ¿no?, que tendría, digamos, como centro la lógica biopolítica. Y Foucault en ese sentido tampoco es Deleuze, pensando que hay una especie de interpretaciones que ha hecho también, por ejemplo, Toni Negri, en esa línea, de pensar que allí hay algo que apunta hacia la vida y nada más. Foucault deja muy claro que pasa en esta doble lógica disciplinaria normativa, digamos, que involucra la gestión de la vida desde la modernidad, es que hay una enorme de muerte que viene consigo. O sea, es parte de la misma estrategia. Cuando él en la Historia de la Sexualidad, en el 76, habla de esta fórmula, hacer vivir y dejar morir, ¿no?, está diciendo, a la vez que se amplifica esto, se arroja la muerte a grandes conjuntos de población. Eso encima en la hora actual, lo sabemos, vemos, y podemos pensar ahí que, bueno, respecto de que el estado de excepción ha hecho la regla hoy en día. Y eso es verdad. Imágenes de desigualdad que tenemos en el mundo entero, que son que el 1% de la población tiene el 40% de la riqueza, ¿no? O sea, es aberrantes, justificando y seguir obedeciendo, ¿no? Que es un poco la pregunta de Foucault, es esa, ¿no? Y el planteo respecto de la libertad también. O sea, es qué libertad, de qué intención estamos reclamando, ¿no? Estamos reclamando una libertad ¿para qué? Para poder circular como pieza en un mercado, para qué. Y está esta doble lógica, uno no tampoco puede desconocer que la avanzada securitaria implica también sustracción de libertades en términos de derechos, no solo de... Entonces, es una encerrona, ¿no? Cuando Foucault habla de que esta es el gran paraguas, digamos, de la lógica que no podemos, ¿no?, terminar de justamente ni salir de eso, es la de la gubernamentalidad. Sí se pueden generar ahí dentro, bueno, focos tácticos, habiliten contraconductas, en otras temporalidades, que es un poco lo que trae Ricardo, digamos, con este tipo de la espera, este lugar, digamos, de esto que nunca, que siempre pido, que nunca tenemos, que no nos es propio, porque forma parte de un aparato productivo, porque forma parte de este, que nada, que hace que sea un resto constante, que fue parte de lo que también apareció con la pandemia, ¿no? También apareció en la situación de confinamiento esta otra posibilidad. Entonces, yo he discutido todo el año pasado, junto con mis colegas, digamos, también otros integrantes del equipo, las interpretaciones que Agamben estuvo haciendo, digamos, o sea, comunicados y notas de diario que fue sacando siguiendo la pandemia, ¿no? Que estaban estas que fueron compiladas en Sopa de Wuhan primero, y luego otras que sacó él por otro lado. Esta imagen de la peste y toda esta raigambre, digamos, que también de pianos, veían de un modo muy, muy fácil y castigar si hacía de ese aparato urbanizador que necesitaba espacios de confinamiento y de prisión controlados, y que eran los que llevaban justamente a que, bueno, sea la vida puesta en el centro, porque es necesaria esa economía política de la defensa primero, ¿no? Creo que es muy restrictivo, esa interpretación es muy parcial respecto de qué son justamente las posibilidades también que aparecen cuando uno piensa el poder de un modo que no sea verticalista, es decir, tomado por
el discurso filosófico jurídico de la modernidad, en palabras de Foucault, o sea, por una discursividad que sigue justamente reproduciendo eso con factibilidades del poder. Cuando hay otro modo circulatorio, que es el que estamos tratando de recuperar aquí, y es el que estamos tratando de recuperar aquí como modo de hacer comunidad, como modo de temporalidades que no sean justamente las de la respuesta que pide un emprendedorismo mercadotécnico o una lógica justamente esto, ¿no? Hipotecada del capital humano que nunca tiene tiempo porque o está endeudado o tiene que apostar a futuros. O sea, somos capitales financieros nosotros mismos. Desdoblar esa lógica también es una facultad y de un poder que Foucault está bien con un significante, pero porque justamente está leyendo el presente, virtualmente heredero de las lógicas de la modernidad, es un poder que tiene esa posibilidad porque es libre, porque se da en cuerpos libres, y porque no le pertenece ni a la identidad, ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a ninguna entelequia, ¿no? Sino que justamente es poder de incitar conductas, y es poder que siempre se da en relación, no existe solo. Entonces, otra constatación creo que socialmente valiosísima, que veremos qué llegamos a hacer con eso, es justamente que nadie se salva solo. Eso nos hablaba un poco Catherine, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias. Responder a Obed. Sí, pero corto porque también alguien quería preguntar también, Sí. ¿verdad? Sí. Gracias a Obed y gracias a la gente que está acá y a la gente que después nos va a ver. Sí, me llegan un montón de WhatsApp que están llegando, pero bueno, sí. Yo creo que la espera, Obed, está como, la pensé como en un materialismo radical, así, brutal, a los Sade, a los Nietzsche, sin ningún ámbito de trascendencia absoluta. O sea, casi espera un sinónimo de animales abiertos en canal, así como a lo Bacon. Y eso somos nosotros, creo yo. Y el capitalismo era como una tremenda cubierta de producción y distribución de la subjetividad, el lenguaje analíticos y neuróticos viviendo en el ámbito de lo simbólico. Y ahí estamos trabajando en el ámbito y feliz de la vida. Y de repente, del 66, 7 al 70, desde la lógica fantasma aún a Incur, pareciera que eso ya no funciona, lo simbólico. Ya, lo simbólico para afuera. Él habla de la lengua, habla pues de la como siguiendo a Winnicott, parece hay algo, hay algo anterior al Edipo, hay algo simbólico, hay algo anterior a la castración, pareciera que hay la Melanie Klein y Winnicott, la lengua, la madre materna, hay algo radical que es la perforación de lo real de lo simbólico, y lo real perfora completamente, es el impasse de lo simbólico, y empieza a ver las distintas formas de goce en el 72, 73, pareciera que la cosa no era el significante, nunca lo fue, era el goce, y por eso vino el goce de Teresa, el goce de la madre, goce, y hay un no constitutivo que atraviesa y fuera todo el cuerpo. Eso es un trabajo gigantesco del 81, antes de todo, antes de Gigi, ya estaba apareciendo ahí. Entonces mi idea era como trabajar la espera a nivel radical, brutal, en una animalidad, junto con el último Lacan, viendo al propio Lacan, las propias categorías de neurosis, psicosis y perversión, las propias categorías que tienen cierta psicoanalista, o cierto feminismo, o cierta teoría crítica, o cierta filosofía, ya no funcionan. Y aparentemente lo que hay ahora es un juego distinto a la espera, un vacío, que tenemos que hacernos cargo nosotros de ese vacío. Señores, somos libres, sí, pero somos un vacío material, incluyendo de forma jugando con los simbólicos, pero la pandemia nos visibilizó eso que somos, creo yo, y eso es lo que quería mostrar en 5 o 6 páginas simplemente, dentro de un trabajo realizando hace mucho tiempo. Y por ahí iba el desafío de pensarnos, oye, si somos, nos causamos miedo a nosotros mismos,
y queríamos capitalismo, queríamos estructuración simbólica, queríamos nombre del padre, algunos querían Estado-Nación, otros, yo amo el juego de nosotros. Materialidad es acoplamiento de cuerpo, veamos cómo funciona. Transgredía todo, pero no tanto, era un poco jugando monstruosidades diferenciales, así como dirían algunos o Nietzsche o el mismo Winnicott, en la incluyendo así en la balsa, como diría Billy Piola, en la misma balsa nos movemos todos y no acontece algo que nos tremendo. Esa era un poco la idea, mover psicoanalista y así está feminista. Eso. En la misma balsa y sin posibilidad de encontrar puerto que nos refugia. Eso sería un poco el resumen de la crisis permanente. Fraternidad huérfana, mira, estamos conectados con Jordi Ruiz. Al final estamos los dos pensando en lo mismo. Su fraternidad huérfana, su Guyot y mi Nietzsche articulan, claro, absolutamente. Eran vecinos en Niza. Y muy brevemente, porque Ángel también quiere intervenir y no vamos a dejarlo sin que intervenga. No, esto de la crisis permanente surge de un trabajo más teórico. Yo lo hice cuando preparaba la habilitación 1, me parece, con nuestro invitado aquí, Patrice Vermeren. Yo había trabajado mucho la teoría moral, ¿no? Muy así, un autor que era contemporáneo de Nietzsche, Jean-Marie Guyot, y entonces para escribir la habilitación pues de crisis permanente. Y eso después se ha ido, digamos, configurando como digamos, un instrumento metodológico, un instrumento teórico a la vez, digamos, para hacer una lectura contemporánea de lo que, digamos, de este espíritu en el cual todos estamos metidos en todas las intervenciones de hoy. Esta ausencia, digamos, de fundamentación, esta ausencia de identidad que es propia, digamos, de una filosófica que acaba en el siglo XIX, ¿no? Algunos dicen que acaba con Hegel, otros piensan, eso es un debate que tenemos abierto con Ricardo también, cuando tenemos ocasión lo debatimos, pero la idea es esta, la idea es después, bueno, pues toda la filosofía contemporánea bebe de ahí, de los intentos, digamos, de regreso, como pueden haber sido pues todos los regresos a Kant que han habido, o otras maneras de entenderlo, lo filosófico como ciencia social o como análisis lingüístico, bueno, eso aparte, ¿no? Pero digamos, lo que sería el núcleo nuevo de la filosofía contemporánea, yo creo que bebe de ahí, y ahí está pues todos los grandes autores que han trabajado en este siglo XX y ya en este XXI, ¿no? Bueno, y ya me acabo. Y Ángel, tenías algo que comentar, adelante. Ángel, no te oímos. No sé si os referís a mí, pero yo no había pedido la palabra, no pasa nada. Pensaba que habías... Aprovecho para una pregunta de Ricardo. Aprovecha. Ricardo ha planteado no tengo la cámara porque estoy con el móvil de camino, pero Ricardo había planteado una cuestión que lleva insistiendo mucho tiempo y me parece muy interesante, tú también lo has hecho, Jordi, que es la falta de fundamento, y por otro lado él plantea esa dimensión de realidad que trasciende todo, que trasciende lo simbólico, que va más allá de lo simbólico. Y yo creo que me gustaría preguntaros más sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que la pandemia nos ha mostrado a todos pues, nuestra condición más
frágil, ¿no? Más infunto, ¿no? Más biológica, más puramente animal, ¿no? De repente una pandemia nos ha puesto en jaque toda nuestra tecnología, todos nuestros aparatos productivos, económicos. Entonces, Ricardo llama desde Lacan eso real, que también está en Zubiri, ¿no? Esa dimensión de lo real puede ser concretizada, cuesta con contenidos, que no puede ser conceptualizada en todo, pero que es lo que dinamiza todo. Si eso se podía formular de alguna manera, si lo he entendido bien. Y si te he entendido bien a ti, Jordi, creo que también tú planteas que la filosofía contemporánea es una filosofía que huye de todo cierre, ¿no? De todo fundamento, fundamentación, y que está abierta al discurrir continuo, ¿no? Entonces quería ver si lo he entendido bien y cómo planteáis eso. Ricardo. No pusiste la cámara porque eres pretencioso, Ángel. No. Eso no ha puesto la cámara, sí. Claro, eres pretencioso. Así se pilla la gente pretenciosa. Que no, de verdad, Ricardo, es que no puedo ponerla. Claro. No, claro, lo pienso algo parecido al último Lacan, un poquito como dice tú de Zubiri, un poco Nietzsche, un poco como está en el último Freud del 38, como está en Core, o el juego que hace sonoro Lacan también en Aún. O sea, lo hizo como un hueso, así como diría Hegel, un hueso. Hegel decía, la esencia del espíritu es eso. Y Nancy lo parafrasea, agarra, dice que el cuerpo es la punta del hueso. La punta del hueso. Y, entonces es como un hueso, ¿sí? Un hueso. Y, por ejemplo, Freud decía en su famoso texto pequeñito, creo que de agosto, 20 de agosto de 1938, decía, cuando estaba con un tremendo cáncer, un tremendo dolor, se estaba ahí pulverizando en Londres, estaba súper mal. Entonces ahí mismo repiensa todo, ¿verdad? Ya no escribía, y pequeño texto que escribe, nos dice, la psique ist ausgedehnt. La psique es externa, extensiva, corporal, material. Y pues dice, como dice, vais nichts davon, y no tiene ni puta idea de ella. O sea, la psique se cree como espiritual, corporal, externa, rostro, pero en realidad que es puro hueso. O sea, y le duele todo, le duele el cuerpo, la mandíbula, tiene un tremendo cáncer. Dejó Austria, dejó su familia, se le muere todo, se está destruyendo, está pulverizando, está con morfina, y ya dice, la psique es absolutamente material, ahí está lo político ahí. Entonces yo creo que en esa materia, como inespecífica, no es teleológica, ni teológica, ni orgánica, ni mecánica. Ahí yo creo que pensar ese hueso, esa Ausgedehn, esa materialidad y yo creo que esa materialidad es la que está en juego. Mira, estamos tan protegidos por lo simbólico del capital, por el padre, por el significante padre, por el nombre del padre, estamos tan identificados y que yo no, que existen los neuróticos, la pandemia, todo eso se destrozó absolutamente y se fue a la mierda. Entonces ahí empezamos a funcionar de forma distinta. Y esos diferenciales materiales de hueso es lo que y eso es algo que no, mismo nos agarra, nos atraviesa y no hay lógica todo posible. Eso es lo que yo diría, Ángel, pensando en forma rápida. He encontrado en mi móvil la cámara, la voy a poner para que veáis que eres real. Mira, muy acabo de bien. dar con Bien, ella. ¿ves? Acabo de dar con ella. Como eres un narciso, pones la cámara, ¿ves? Que no, hombre, ahora me dices narciso, claro. Claro. No, y yo sigo con esto que tú comentabas. Yo para crear un poco de vínculo con lo que decía Senda, ¿no? La idea esta de que somos libres, ¿no? Que hay una libertad, digamos, incontrolada, incontrolable, y ahí es, digamos, el espacio, digamos, de no resignación, ¿no? Yo lo veo en este sentido, ¿no? La creación, es decir, a medida que aumenta, digamos, los mecanismos
de control también aumentan, digamos, la conciencia de que hay espacio para no resignarse y para la acción. Yo creo que ahí es resultado teórico en el ámbito de lo político, ¿no? A mí me gusta a veces lo he escrito también como un efecto no deseado del liberalismo, es decir, empodérense ustedes porque no hay instituciones, porque ustedes tienen que empoderarse y crearse su propia vida, su propia dinámica económica para subsistir. Pero claro, este elemento, digamos, de empoderamiento individual, ¿no? De no resignación y de construir pues, un espacio nuevo, que se llame, como Beth antes comentaba, ¿no? Que se llame La espera de Ricardo, pero ahí hay un foco realmente como mínimo, de construcción teórico-filosófica y que va más allá de la propia construcción filosófica en sí. Y eso también yo creo que también forma parte de lo que a mí se me ocurrió en 2001 de llamar crisis permanente, es decir, lo teórico ya no es solamente lo teórico, porque realmente el juego de las teorías, ¿no? En el cual pues es lo que Abensour siempre cita a Feuerbach, ¿no? Cuando dice la filosofía está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque se ha acabado este juego académico de que el autor A pues toma los textos de y los reescribe, los retoma, sino que hay que hacer una filosofía para la humanidad, ¿no? Eso yo creo que ahí también hay un elemento que aparece pues con el post-hegelianismo de bueno, en este caso de Feuerbach, ¿no? En los textos estos tan interesantes que Althusser publicó, ¿no? En esa colección tan espectacular que era 10-18 de los años 60-70, no sé. Bueno, yo creo que la cuestión está por ahí y es, digamos, que se puede tomar con muchos resortes distintos, ¿no? Pero yo creo que en el fondo se va por ahí. No sé si Senda quiere decir algo a propósito, no sé. Creo que sí, que estoy de acuerdo. Creo que el tema también es cómo hacer, digamos, cómo se piensa el acontecimiento sin un registro, digamos, o sea, sin la dialéctica, ¿no? Claro. O sea, sin un programa dialéctico revolucionario o positivista, ¿no? Entonces, o sin, digamos, que caiga también en el reverso que vendría a ser esta melancolía, ¿no? Que justamente no es productiva de un tiempo a otro, que podría ser una posibilidad también, sino que termina enajenándonos y alienándonos en esto, en haber perdido algo que en realidad nunca tuvimos, ¿no? Entonces, saber cómo comienza lo que comienza y cómo pensar justamente esa irrupción y a la vez pensarla tomada, agarrada, condicionada, vinculada, ¿no? En apertura a condicionar y por otro lado queriendo participación posible. Y bueno, creo que es también, digo, para todo el programa filosófico, asumir justamente esto, que bueno, que tal vez no haya programa, ¿no? Ni hoja de ruta, sino que probablemente lo que haya que hacer es ir sorteando. Se me ocurre, estoy aristotélica últimamente, con las cosas que estoy pensando. Ir sorteando algo del orden de la prudencia. La frónesis, De el contexto. Sí, esta frónesis que justamente para Aristóteles era importante en el campo político, en el de la amistad, y la que permitía justamente el tejido, no con el mundo ideal, no de ninguna manera, sino con lo que tenemos disponible. ¿Qué hacer con lo disponible? Horizonte de matices, ¿no? Que creo que es realmente el juego interesante, ¿no? Pues son estas medidas que Foucault usa como cuidado, que siempre cuidado de sí, en el sentido de che crítico, pero de un sí que como objeto, ni una entelequia, ni le pertenece el poder, no puede sino ser con los otros. O sea, de esto, ¿no?
de esto que se va entre singularidades y que son esas las que terminan sosteniendo. O sea, ¿qué pasa entonces cuando justamente atiende a esa fragmentación, ese gesto nietzscheano, digamos, de decir, bueno, bancar la parada de la modernidad es justamente asumir la muerte de Dios en el sentido de gran dador, digamos, de naturas para las verdades y el gran foco. O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? El gesto crítico kantiano es ese, digamos, también. O sea, ¿qué hacemos nosotros con esta razón que nos fue dar esta mayoría de edad? ¿De qué manera vamos a investir el espacio público y cuáles son los sublimes, ¿no? Que seguiremos así llevando, digamos, como esto, como principios de esperanza, como dijiste hace un rato hablando de blog, pero que en realidad no están allí para garantizarnos, salvarnos de hacer nosotros y sostener el propio juego. Entonces creo que es mucho más humilde este gesto filosófico del siglo XXI, digamos, no puede, o puede, sí, salvarse, qué sé yo, Chulhan se salva contemplativamente cuidando el jardín, digo, o sea, son gestos viejos, ¿no? O sea, son gestos viejos de repliegue y hasta sin abismo, ¿no? Lógica abisal, ¿no? Y angustiante. O sea, sin angustia lo humano tampoco. Claro. Y creo que allí es donde, bueno, nada, asumir es más humilde, es probablemente menos pretencioso, probablemente durmamos un poco peor, pero es mucho más cierto. Sí, sí. Bueno, pues no sé, Ricardo. Vamos terminando ya, yo creo que sea por la hora. Lo dejamos así. Gracias. Y agradezco a todos los presentes, gusto, los que han estado, los que permanecen y a los futuros auditores que nos vean el registro y bueno, emplazarlos a todos para próximas presentaciones, Ricardo, que iremos haciendo con nuevos autores. A fin de noviembre, hasta en diciembre vamos a tener a grandes autores. La Rita, va a estar la Rita sí o sí. Si José Luis se mejora del ojo. Si Gigi está también enfermo, Gigi va a participar también. Espero que Gigi esté en noviembre, en diciembre. Muy bien, pues lo Jordi, dicho. un beso enorme. Igualmente. Acá desde Argentina. Muy bien, muy bien. Y para vos también. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias a todos. Que muy bien todo. Gracias a todos. En los múltiples lenguas. Gracias. Un gustazo a todos. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, te pame.